Escucha usted Hoy mismo, por PAB 550. hoy mismo. A las 7:35 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Después que me adelantó ayer en la tarde el tema de hoy, recordé la explicación, bueno, entraremos ya mismo, la explicación que daba Malcolm X de los esclavos que trabajaban en el campo y los esclavos que trabajaban en la casa. A los que se le permitía, a los que trabajaban en la casa, pues se le permitían que estuvieran, que se asearan más a menudo, que tuvieran unas ropas y unos beneficios, pues porque estaban presentes dentro de la casa del dueño de los esclavos, no era como los que estaban allá trabajando bajo el sol y que vivían en una barraca. Pues mira, probablemente sería bien bueno que profundice sobre eso ahora durante la conversación, porque todas esas perspectivas alimentan, ¿verdad? Este diálogo y sobre todo la comprensión que uno quiere que las personas tengan sobre los temas que aquí hablamos. Una de las cosas que a mí me gusta decir también siempre es que yo no provengo de la academia. O sea, yo no soy una intelectual, yo no soy una persona que esté haciendo investigaciones, pero soy una persona que lee y que mira la realidad de Puerto Rico desde una perspectiva práctica, pero también de mucha solidaridad. Y desde esa perspectiva es que yo quiero trabajar el tema de hoy. Quienes vieron la promoción en las redes sociales se tienen que haber dado cuenta que la imagen que aparece es una escena de la película Django Unchained, en la que aparece Samuel Jackson con Leonardo DiCaprio. Y es una escena que muchas personas recuerdan por lo que significa. Y es este hombre que es un esclavo de la casa, negro, diciéndole a Leonardo DiCaprio, que es su amo, mire amo, aquel tiene un caballo. Y el amo le pregunta, pero, ¿y tú quieres un caballo, Stephen? Y Stephen lo que le contesta es, ¿para qué yo quiero un caballo? Yo lo que quiero es que él no tenga un caballo. Y eso refleja tantas y tantas situaciones de las que vivimos en Puerto Rico en el día de hoy, que es importante que lo discutamos. De hecho, originalmente el tema de hoy no era dialogar en torno a esa escena ni nada por el estilo. Es que yo recordé la escena leyendo un post en Facebook de un abogado aiboniteño conservador en el que ataca los estudiantes y las personas que están defendiendo la Universidad de Puerto Rico, y lo ataca utilizando todos los discursos tradicionales y demagógicos que se suelen utilizar en Puerto Rico en contra de las izquierdas. Si fuéramos a resumir la opinión, porque él lo escribe así mismo, mi opinión sobre la UPR, en 3 puntos claves tendríamos que decir que, por ejemplo, él dice que el libreto de la UPR es el mismo de siempre. Paros, huelgas, barricadas, un pequeño sector ideológico, porque siempre hablan de eso, compuesto de profesores, estudiantes de izquierda, independentistas, comunistas, liberales, pro-choice. Y dice que la UPR se ha convertido en un laboratorio permanente de protestas y caos. Esa es una de sus primeras premisas cuando da su opinión. En la segunda, miente descaradamente, yo no sé, porque si es un hombre con el temor de Dios no debería mentir, pero dice que miles de estudiantes quieren estudiar, que quieren una educación estable y un futuro profesional, y están luchando en contra de esos menos que espantaron a más de 1,000 estudiantes admitidos a la UPR y que no aceptaron después la invitación de la universidad para estudiar allí. Ya voy a decir por qué miente, ¿verdad? Y lo tercero que dice es que estamos en un momento delicado para Puerto Rico y seguimos tolerando que sectores radicales secuestren las instituciones importantes del territorio. O sea que somos 3 gatos radicales los que tenemos secuestrado el gobierno de Puerto Rico y las instituciones importantes de Puerto Rico. Y la única cosa en la que dice la verdad, pero una verdad que aparentemente él mismo no entiende, es cuando dice que la UPR debería ser un centro de excelencia académica y pensamiento plural. Sí. Este es el resumen de lo que este hombre, que tiene estudios, que no es un Juan de pueblo, que sabe leer y escribir, que debería saber argumentar, esto es lo que él escribe sobre la Universidad de Puerto Rico y la lucha que se está dando en este momento en todos los recintos de la universidad. Dentro de todo esto, cuando uno lee eso y ve los comentarios son los que me llevaron a pensar en esa escena de esa película.
porque es el montón de gente que cuando tú vas a sus perfiles se nota que esos sí que no estudiaron, que si acaso lo que tienen es un grado de alguna meme university, o sea, se educan por lo que encuentran en las redes sociales cuando están scrolleando, como le dicen ahora, en Facebook o en Instagram o en cualquier otra red, todos alegrándose de lo que él está diciendo, secundándolo y diciendo privaticen la universidad, si total para lo que sirve. Eso es uno de los pensamientos predominantes, que para qué queremos la Universidad de Puerto Rico. Y eso fue lo que me llevó a pensar en ese escena. Pero este señor, ¿es conservador de verdad o él se cree conservador? Le digo porque aquí hace muchas décadas atrás, como un experimento, en la época de Janet Blasini, se creó un examen, creo que eran 10 preguntas, ¿no? Y invitaron a los radioescuchas que contestaran el examen para determinar si eran conservadores o eran liberales, porque muchos se creían conservadores, pero cuando contestaban el examen, resultaba de que no eran conservadores nada, que eran liberales, que creían en la justicia social, que creían en la universidad que fuera gratuita o que fuera, bueno, que le gustaba el seguro social, que le gustaba la asistencia, en aquella época los cubones de alimentos, pero se consideraban conservadores. Pues mira, con él yo no te sé decir a ciencia cierta porque no me puse a verificar qué otras cosas decía en su perfil, ¿verdad? Pero pareciera ser una persona que está conforme con lo que tiene y no le interesa lo que le pasa a los demás. Si esa es su postura, cae dentro de lo que comúnmente por ahí se llama conservador, que tú sabes también, Alfonso, que hoy en día, independientemente de las definiciones sobre estos conceptos que haya en diccionarios políticos o en escritos teóricos, la gente le da a estas palabras el significado que le da la gana. Sí, ¿no? sí. Y gente como la de Proyecto Dignidad, en su página web, en elecciones pasadas, decían bien claramente que eran un partido conservador, utilizaban la palabra, y yo decía, pero no se avergüenzan, no se avergüenzan de estar escribiendo eso en sus redes, y los que los siguen no se avergüenzan. Entonces nos plantean siempre una polarización de todas las discusiones, y es como que a un lado están la gente de izquierda, al otro lado está la gente de derecha, a un lado los liberales, al otro lado los conservadores. Y como muy bien tú dices, como no hay un análisis profundo de sus propias posturas, ni de los beneficios que tienen socialmente, ni de los avances que ha habido en el país, no lo hay, porque dan por sentadas las cosas. Y porque la manera en que ha ido colapsando todo nuestro sistema educativo también le quita a las personas la oportunidad de tener una educación que sea amplia, crítica. Bueno, es que nunca la hemos tenido, porque siempre ha sido una educación, un sistema educativo bajo un sistema colonial, que lo menos que quieren es que los colonizados piensen, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que hay personas que se ponen estas etiquetas y no saben a qué se refieren con las etiquetas y no tienen claro de qué lado están. Entonces, esto plantea otra parte bien importante de este análisis, y es la siguiente. Entre las cosas que dijo pues que hay gente que decía en los comentarios, y él mismo lo dice, como que las izquierdas se apoderan de las instituciones y no han hecho nada. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo que las izquierdas no han hecho nada? Si tú bajo el concepto de izquierda estás incluyendo aspiraciones como las siguientes: acceso a una educación pública de calidad, desde escuela elemental o ahora desde preescolar hasta universidad. Si tú crees que la gente tiene derecho a recibir servicios de salud y a no morirse en una sala de emergencia o tener que esperar meses para un diagnóstico de cáncer cuando ya no se puede hacer nada con ese cáncer. Si tú crees que la gente debe tener un techo donde vivir. Si tú crees que la gente debería tener derecho a practicar la religión que quiera practicar, sin que el Estado ni nadie le esté juzgando, persiguiendo por eso. Si tú crees que a las mujeres no las deben matar en las casas, que los niños no deben ser maltratados, que las personas viejas deben tener sus pensiones después de trabajar toda la vida, pues si tú crees todo eso, pues a lo mejor revísate, porque no eres conservador, eres de izquierda, como decías tú ahorita con el cuestionario que se puso en un momento dado para que la gente lo contestara. Pero aquí se ha logrado que todo gesto de bondad y de solidaridad política o social se le ponga la etiqueta de izquierda. Y esa es la forma más horrorosa de destruir un país. Cuando la gente comienza a pensar que la etiqueta de izquierda es negativa y no la quiere, y se da cuenta
que si expresa solidaridad, si expresa deseo de que las cosas mejoren, si quieren que las playas sean para el pueblo, si quieren que el sistema de salud sea público y gratuito, cuando comienzan a darse cuenta que si asumen esas posturas van a tener la etiqueta encima, entonces empiezan a callarse, empiezan a cambiar posturas, empiezan a esconderse y a ausentarse de convocatorias importantes para defender lo poco que nos queda de país. Y eso lo ha logrado toda esta propaganda de los partidos que se alternan en el poder, porque hasta el Partido Popular ha caído en eso. No, ¿Vas a decir algo, Alfonso? Yo vi uno que decía que porque la gente se oponía a que hubieran casas frente a la playa, porque quizás en algún momento él pudiera tener una. Sí. Sí, y yo me opondría a que hubiera tasas de contribuciones más altas para los millonarios, porque quizás yo me pego en el Powerball el sábado. Exacto. ¿Tú te acuerdas cuando yo he dicho en otros momentos que esos son aspiraciones clase mediera, verdad? Sí. Que esta gente que trabaja, que se parten el lomo, porque mira que yo veo gente que tienen 2 y 3 trabajos para poder tener una casita bien pintadita y bonita, o un carro en condiciones para llegar a su trabajo. Se parten el lomo, no tienen calidad de vida porque el exceso de trabajo no se los permite, y aún así creen que están más cerca de los millonarios que de los pobres de la barriada de al lado. Sí. Y no se dan cuenta que con quien tienen que unir fuerzas es con los pobres de la barriada de al lado. Porque un sistema de salud gratuito hace que el salario te rinda más. Una educación pública de calidad hace que el salario te rinda más. Y así con muchísimas otras cosas. Entonces yo me puse a pensar, Alfonso, en todas las cosas que han logrado esa gente que en Puerto Rico etiquetan como izquierda para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Y la lista es gigante. Y son cosas que, como dije ahorita, la gente da por sentado, que ya las tienen garantizadas, y que eso salió de una pata que le dieron una mata de plátano, como dicen por ahí las mamás cuando los hijos están pidiendo mucho dinero. ¿Tú crees que eso yo le di una pata a una mata de plátano y salieron chavos? Sí. Pues aquí hay gente que parece que creen que se le dio una pata a una mata de plátano y brincaron los derechos que tenemos hoy en día de ahí, de la mata de plátano, sin protesta, sin presión pública, sin organización, sin negociación. Los ejemplos clásicos, la jornada de 8 horas de trabajo. En Puerto Rico y en todo el planeta, los patronos no se levantaron un día y dijeron, pobres empleados y empleadas mías, necesitan descansar. Voy a ponerle 8 horas máximo de trabajo, y si los hago trabajar más, le voy a pagar más porque se lo merecen. Eso no fue así, eso fueron luchas. La eliminación de la mano de obra infantil nació gracias a esa gente a la que hoy se le pone la etiqueta de izquierda. Los beneficios de maternidad. Una mujer pare en Puerto Rico y se puede ir 2 meses de maternidad porque esa gente de izquierda, entre comillas, esas feministas, lucharon porque eso pasara. En otras jurisdicciones en Estados Unidos no hay derecho a licencia por maternidad. Que lo tengan claro. La educación pública y los comedores escolares, sí, son cosas que vienen del gobierno, pero no vienen del gobierno gratuitamente, vienen del gobierno porque alguien en algún momento lo luchó. Hoy en día lo hubieran acribillado y lo hubieran dicho de todo, con la perspectiva esa de si yo no tengo educación, que no tenga nadie, ¿verdad? El derecho al voto tampoco nos lo regalaron. De hecho, en muchas jurisdicciones, en muchos países del mundo, el derecho al voto primero estuvo solamente garantizado para hombres que sabían leer y escribir, luego para hombres en general, luego para mujeres que sabían leer y escribir, y luego para mujeres, independientemente de que leyeran o no. Y Puerto Rico es una de esas jurisdicciones, uno de esos países. Y hubo mujeres que estuvieron luchando eso hasta el último momento. También lo de sacar la Marina de Vieques, a menos que aquí la gente piense que era bueno que estuvieran bombardeando Vieques todo el tiempo. Bueno, siempre los hay, ¿verdad? Los hemos visto protestando ahora con la reentrada del ejército a Puerto Rico. Siempre hay los Stephens de la vida. Pero ese movimiento fue un movimiento de pueblo, liderado por gente a la que hoy le llamarían izquierdosos o izquierdosas. Muchos albergues, servicios de atención a niñas y niños, a personas viejas, a personas con uso problemático de adicciones, vienen de personas que tendrían la etiqueta de izquierda. Y además de eso, si nos vamos un poquito más atrás,
Recordemos lo que pasaba con las personas VIH positivos en los 80 y los 90, que les dejaban morirse. Pues hoy en día me imagino que a todos los que lucharon por servicios y medicamentos para esa población también les categorían de izquierda. Entonces eso es lo peligroso de las etiquetas, sobre todo cuando son etiquetas puestas con odio, porque te deshumanizan y te hacen perder de perspectiva lo que es importante para un país. Volviendo al tema del esclavo, ¿qué era lo que te ibas a decir sobre eso ahorita, Alfonso? Bueno, el de la casa. ¿Vas a decir algo más? No. Okay. Malcolm X lo explicaba muy bien, ¿no? El esclavo de la casa que se sentía privilegiado porque él no estaba trabajando en el campo, él se podía bañar quizás más a menudo que el otro y comía de las sobras que comían que le daban sus propietarios. Pues y aquí lo que tenemos con toda esa gente que cree que tiene todo resuelto en su vida, aunque sea cuenta de tarjetas de créditos y préstamos y noches sin dormir por la presión económica, tenemos el equivalente a ese esclavo de la casa. Uh-huh. ¿Es o no es cierto? Sí, correcto. Es el equivalente, el mismo esclavo de la casa, el mismo Stephen. Y es gente que a veces no ha podido estudiar, no por falta de inteligencia, sino por circunstancias personales, pero es que con el tiempo esas cosas a una se le olvidan, ¿verdad? Y de momento una piensa que mucho luché, yo no estudié, pero tengo esto, tengo lo otro, gano bien, tal. Así que si yo no estudié, los demás pueden sin estudiar. Eso es un ejemplo. Y mi llamada a la reflexión y a la organización en este momento es a que comencemos a mirar esas etiquetas siempre con sospecha. A mí personalmente me da lo mismo que me digan que soy de izquierda. No me molesta. Que me digan comunista, no me molesta. Que me digan socialista, no me molesta. Ni me va a detener. Pero hay gente a la que esas cosas las detienen. Y cuando se detienen, no solamente es que dejan de hacer, es que a veces se unen al coro, porque sienten la necesidad de sentirse en mayoría con el coro que está diciendo, yo no quiero un caballo, lo que yo no quiero es que él lo tenga. Y cada vez que hablamos de la Universidad de Puerto Rico y los estudiantes que protestan, estamos diciendo el equivalente a eso. Yo no quiero ir a la Universidad de Puerto Rico, yo lo que quiero es que ellos no vayan a la Universidad de Puerto Rico o que otros vayan a la Universidad de Puerto Rico. Y lo que mencionó ahorita de las mentiras del señor en el post de él, que dije, mintió aquí, esto se ha aclarado muchísimo en muchísimos medios, él lo tiene que haber leído, por eso digo que mintió intencionalmente, que no es falta de conocimiento, cuando dice que miles de estudiantes quieren una educación estable, que quieren ir a la universidad a estudiar y que miles de estudiantes declinaron la invitación a estudiar en la Universidad de Puerto Rico cuando fueron aceptados, él sabe que eso es mentira. Que las asambleas estudiantiles tienen participación de toda persona que quiere estar ahí, que quien no fue y no votó, que no se queje. Pero hasta por Zoom los ponen, pueden ir a la asamblea desde la playa. Y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con las participaciones remotas en este tipo de actividad. Y lo otro es que se explicó a saciedad que es normal que todos los años en la UPR y en todas las universidades del mundo se envíen cartas de admisión y los estudiantes declinen porque a veces solicitan a más de una universidad y escogen otra universidad. Correcto. O cambian sus circunstancias personales y no estudian. Los que este año decidieron no entrar a la UPR no tienen nada que ver con la huelga. El número ni siquiera es significativamente diferente al de otros años. Entonces, hasta ese punto llegan estos Stephens de la vida, estos esclavos de la vida, que prefieren mentir a sabiendas de que están mintiendo con tal de probar un supuesto punto que quieren probar frente a los demás. Sí. Bueno, está el que fue a una universidad privada que dice, ¿sabes? Si yo pude, que no vayan a la de Puerto Rico, que vayan a la privada como yo hice, como yo tuve que hacer, porque quizás no daba el grado para entrar a la UPR. Bueno, es que tú sabes que, Alfonso, que inclusive, y te lo digo porque mis hijos estuvieron un tiempo en un colegio cooperativo en Cagua, que era clase trabajadora full, la gente que iba allí. En ese colegio, cuando orientaban a los estudiantes, no les ofrecían como opción la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Eran bien conservadores, bien, porque ya la mentalidad de la directora y fundadora de esa escuela, yo lo saqué, te imaginarás. Imagínate que en la clase de valores, en una escuela laica, le daban tareas y actividades relacionadas con Jesucristo, cristianas, conservadoras. Y yo una vez le dije, mire, yo los puse en un colegio laico porque no quiero que tengan clase de religión.
Es que el cristianismo es un valor, y yo no, señor, el cristianismo no es un valor. Eso es una práctica religiosa, son cosas diferentes. Pues porque simplemente en esa escuela, desde su mentalidad limitada y estrecha, pensaban que como los niños y niñas que tenían allí eran hijos de mecánicos, beauticians, operarios de fábrica, ese tipo de cosas, pues realmente pues no eran material para la UPR. Los dirigían del saque a institutos vocacionales. Ay, Dios mío. Qué horroroso. Eso pasa, y yo estoy segura que en muchas escuelas públicas de nuestro país eso pasa también. A menos que tú seas hijo del doctor del pueblo, del abogado del pueblo, etcétera, no te ofrecen esas opciones porque es que piensan que no eres material para la UPR. Y por eso en la UPR, esos mismos izquierdosos que están protestando ahora, son parte, muchos profesores han sido parte de programas para llegar a las escuelas públicas y decirle a los estudiantes, tú puedes entrar a la UPR. Y estos son los pasos a seguir para incentivar la participación de estudiantes de otros sectores sociales. Antes de finalizar, ya estaba viendo ayer el mensaje de la gobernadora cuando estaban, le cambiaron el nombre de una carretera, ahora la carretera Wanda Rolón. Y la gobernadora dio una disertación de por qué, bueno, disertación, estoy siendo cínico, sobre por qué era importante tener a Dios en el gobierno. A todo esto es que yo dudo que ella cree en Dios. A todo esto yo estoy segura que esa mujer no cree ni en la luz eléctrica, que lo que cree es en el billete americano y en asumir el poder como lo está asumiendo, en su propio bienestar. Sí. Pues Alfonso, ¿qué te puedo decir? Mira, hay compañeras y compañeros que llevan décadas luchando contra la intromisión de la religión en el gobierno. Los movimientos feministas y LGBT también han sido muy claros diciendo que nuestra Constitución la prohíbe. O sea, nuestra Constitución, que hoy en día, bendito, esas pobres personas que hicieron la Constitución probablemente no hubieran ni llegado a ese espacio para poder hacerla, porque los hubieran considerado izquierdosos. Eso eran un montón de zurdos. Si eran un montón de zurdos los que escribieron la Constitución, pues nuestra Constitución prohíbe la intromisión de las religiones dentro de la gestión gubernamental, pero aquí los gobernantes no le importa. Ni los gobernantes, ni los alcaldes, ni Johnny Méndez con los ayunos en la Cámara de Representantes, ni Rivera Schatz, que de vez en cuando se tiene una cosita así cristiana también, a pesar de que una también sabe que ese hombre no debe creer en nada. Porque alguien que tenga a Dios en su corazón, según lo concibe la gente, no puede odiar tanto al país en el que vive, ni a la gente pobre, ni a las mujeres, ni a otros seres humanos que están en necesidad. Pero insisten en hacer ese tipo de cosas y yo lo que espero es que a alguien se le ocurra erradicar algún tipo de pleito, aunque sea para que la discusión se pueda extender. Ya en el pasado, gente como Mariana Nogales y grupos de humanistas han radicado pleitos sobre estas cosas y han llevado también el récord, porque a todo esto pareciera que hay impunidad. Te digo más, yo he estado en reuniones gubernamentales o de organizaciones sin fines de lucro que se supone que es un espacio laico y de momento se paran ahora casi un culto, y yo soy de las que me quedo sentado, me salgo del espacio mientras están haciendo el culto, porque ese no es el espacio. En el Departamento del Trabajo tú vas al mediodía y el círculo de oración y nadie dice nada. Círculos de oración dentro del edificio, porque si se van a la calle y lo hacen allá fuera del espacio gubernamental, pero lo hacen en el mismo edificio, en las oficinas, la gente les escucha. Y lo que hizo la gobernadora y Wanda Rolón y toda la cosa, más de lo mismo. Que sigan por ese camino. Y la gente que lo siga aplaudiendo, que por eso estamos como estamos. Así es. Licenciada, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Aunque nadie quiera que usted tenga el caballo. Hasta luego. Escuchaban a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez en el acostumbrado diálogo de los jueves. Vamos a la pausa, vamos a identificar la emisora. Al regreso conversamos con el profesor Mario Roche Morales. Aquí, WPAB 550 Ponce y W226CS Eco 93.1 Bayamón. La señal de Puerto Rico.